Buenos días. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, el señor Antonio, que participa con nosotros. Antonio. Sí, señor. Y que participa con nosotros aquí. Yo voy a hacer una breve presentación de Antonio. Déjame solo, porque estoy con el móvil que no es mío. Antonio Gallardo es experto en hipnosis regresiva y otras técnicas avanzadas de hipnoterapia. Ha cursado especializaciones en áreas como hipnoterapia infantil y juvenil, hipnoterapia para bajar de peso con la banda gástrica virtual, hipnoterapia para dejar de fumar. Previamente a su dedicación a la hipnoterapia, estudió informática en la Universidad Politécnica de Madrid y cursó másteres en Dirección de Informática y Dirección de Producción, ejerciendo como consultor especializado en la implementación de sistemas de gestión de la producción en empresas con procesos de fabricación. Entonces, tenemos hoy, señor Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración antes de empezar, ¿verdad? Entonces, cerremos los ojos un momento. Pedimos a Dios que en ese día de hoy bendiga a Antonio, que nos va a brindar hoy con mucho conocimiento sobre hipnoterapia, espiritismo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerle con nosotros aquí. Muchas gracias por todos que están aquí presencialmente, encarnados y desencarnados. Agradecemos, Señor, por este centro, por esta oportunidad de entender, de comprender tus leyes para que podamos ser personas mejores. Y sin más, agradecemos y pedimos permiso para iniciar los trabajos de hoy y que así sea. Así sea. Antes que Antonio empiece, solo una cosa, un comunicado. Al final tenemos el mercadillo, ¿vale? Como queremos aprender sobre la espiritualidad, pero vivimos en el mundo material y necesitamos mantener el centro, el mercadillo nos ayuda a traer dinero para poder fomentar las actividades que tenemos aquí y pagar nuestras cuentas, ¿vale? Entonces es esto. Bueno, no os entretengo más. Señor Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo en primer lugar lo que quería es agradecer al Centro Espírita Punto de Luz y a su presidente y amigo Rodrigo Ortega la invitación para estar hoy aquí con vosotros hablando de un tema que a mí me apasiona y que he tenido la enorme suerte de poderlo convertir en mi profesión. Desde el momento que me pude dedicar profesionalmente a lo que me gusta, ya dejó de ser un trabajo. Es una suerte. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? La breve presentación, con lo que ha dicho Rodrigo, ya es suficiente. Primero os hablaré de la hipnosis. Para ello os presentaré un esquema, un mapa de la mente, de qué partes hablamos cuando hablamos de la mente y de cómo se relacionan entre sí. Hay que tener en cuenta que un mapa es una representación de un territorio y no hay que confundir mapa con territorio. El territorio es mucho más complejo que el mapa, pero el mapa es útil para moverse por él. Una vez que veamos esos conceptos básicos, ya os puedo explicar qué es la hipnosis. Os comentaré lo que no es la hipnosis, los mitos, y tendré que desmitificarla, y hablaré de los tipos de hipnosis que hay. Después pasaré a comentaros lo que es la hipnoterapia, para qué se puede aplicar, qué técnicas utilizamos durante las sesiones de hipnoterapia, y luego, quizás la parte más interesante, hablaré de lo que cuando se me planteó dar esta charla me vino como punto central, que es cosas que pasan en las sesiones de hipnoterapia y que tienen todo que ver con el espiritismo. O bien porque en las reuniones mediúnicas también se dan experiencias similares, o bien porque la explicación para lo que pasa en las sesiones de hipnoterapia, la única explicación coherente, lógica y completa que he encontrado hasta ahora es el espiritismo. Luego os hablaré de
En el punto de encuentro hablaré de qué tipo de experiencias y en el siguiente punto hablaré de mis conclusiones que yo he sacado de lo que me cuentan mis clientes durante esas sesiones. Es como sacar el denominador común de todo lo que mis clientes me van contando. Son mías y no son verdades. Está basado en mis experiencias. Ahí he procurado no dejarme influir por lo que ya sé del espiritismo. Solo he usado el material que me han proporcionado mis clientes. Y luego lo más importante o lo más interesante es el coloquio, donde podamos preguntar y responder todas las dudas que tengáis sobre el tema. Pues pasamos ya a lo del mapa de la mente. Todos hemos oído hablar alguna vez de los conceptos de mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente, pero cada persona que habla, que usa esos términos, a veces se está refiriendo a cosas diferentes. Entonces yo voy a comentar a qué me refiero yo cuando digo cada uno de esos términos. La mente consciente es la parte de la mente que piensa, que razona, que calcula, que planifica. Es la que estamos usando predominantemente ahora. Es la parte de la mente, la única, que tiene una noción lineal del tiempo, es decir, que tiene el concepto de pasado, presente, futuro. Es la que está procesando todo lo que captan nuestros sentidos y haciendo un proceso que es inconsciente, pero que lo hacemos constantemente, que es etiquetar, ponerle etiqueta a lo que percibimos. Ah, eso es un perro, ah, eso es una casa. Y como una característica tiene una memoria, pero a corto plazo. Si nos preguntan qué hemos comido, qué hemos desayunado esta mañana, lo tenemos ahí fresquito, pero si nos preguntan qué comimos en el último cumpleaños, pues inmediatamente no tendríamos esa información disponible. Tendríamos que echar mano a otra parte de la mente, que es la mente subconsciente. La mente subconsciente es la que imagina, la que crea, la que tiene expresiones artísticas. Es la parte de la mente donde están, que se encarga de las emociones, los sentimientos. Ahí no hay una noción lineal del tiempo. Todo lo que hay ahí guardado es como si se estuviera produciendo siempre en el presente. Eso quiere decir que las emociones que nos afectaron cuando éramos pequeños pueden estar ahí haciéndonos daño permanentemente porque es como si estuvieran pasando constantemente. No hay esa noción de, bueno, esto pasó en el pasado, pero ya no me afecta. Están pasando constantemente. Muy importante, están todas nuestras creencias, no solamente las grandes creencias, las creencias religiosas, sino cualquier tipo de creencia. Si yo creo que soy un negado para las matemáticas, esa creencia está ahí. Y eso no es una definición de lo que soy, es lo que me han hecho creer. De alguna manera eso se ha ido grabando ahí poco a poco hasta que se ha convertido en una creencia aparentemente irrebatible. Eso serían creencias limitantes. Pero también puede haber creencias de yo puedo con todo, yo soy capaz de cualquier cosa que me proponga. Esas creencias también están ahí. Luego están todos los recuerdos. Perdón, ya he pasado. Están todos los recuerdos de esta vida. Ya no es solo la memoria a corto plazo. Ahí tenemos todo, desde que nacimos. Digamos, toda esta parte, nacemos con esto vacío y desde que empezamos a existir se va llenando. Todo lo que captan los sentidos se va grabando aquí y esto se va llenando. También está, que me he dejado por comentar, la personalidad, o sea, todo lo que creemos que somos de una determinada manera, eso está definido ahí, y lo que es el ego, que es también una definición de lo que normalmente creemos que somos, y es una creencia. Luego tenemos la mente inconsciente, que es la mente instintiva. Se ocupa de todos los procesos instintivos, por ejemplo,
si vamos cruzando una calle mirando el móvil y viene un camión y nos toca el claxon, ¡pam!, al instante siguiente nos vemos en la acera sin saber cómo he dado ese salto atlético que seríamos incapaces de haber dado ni en potencia ni en rapidez con la mente consciente. Si hubiéramos tenido que pensar, voy a dar un salto para esquivar al camión, ya estaríamos aplastados en el asfalto. Eso que nos ha hecho pegar ese salto es la mente inconsciente. No somos conscientes y lo hacemos. También es la parte que se encarga, la parte de la mente que se encarga de todos los procesos físicos automáticos para mantenernos vivos. La que se encarga de hacernos respirar, aunque algunos de esos procesos lo podemos hacer conscientemente, pero cuando no lo hacemos conscientemente, lo hacemos inconscientemente. Como respirar, hacer la digestión, que lata el corazón, la que nos hace parpadear para que los ojos no se resequen. También se ocupa de los automatismos aprendidos. Es decir, cualquier automatismo aprendido empieza siendo un proceso consciente. Por ejemplo, conducir. Cuando empezamos a aprender a conducir, todo lo hacemos conscientemente. Ahora tengo que poner la marcha, comprobar los retrovisores, piso el embrague, meto la marcha. Bueno, paso a paso lo hacemos siempre. Cuando lo repetimos un número determinado de veces, ya la mente inconsciente se da cuenta que es una tarea repetitiva y dice, déjamelo a mí, que ya me ocupo yo, te libero, hasta el punto que ahora podemos ir conduciendo sin ser conscientes de lo que hacemos para poder conducir. Eso lo hace la mente inconsciente. Por ejemplo, también atarnos los cordones de los zapatos cuando somos niños. Al principio nos cuesta un montón porque lo hacemos con la mente consciente, ahora tenemos que pasar, hacer aquí un lazo, pasar el cordón por aquí, pero pronto se convierte en un automatismo aprendido. También es la parte que se encarga de los hábitos, como fumar, comer en exceso, morderse las uñas, y también los buenos hábitos, no solo los malos. Y por último se encarga también de los movimientos ideomotores, que son movimientos que hacemos sin darnos cuenta. Aparte de, por ejemplo, también los tics nerviosos son movimientos inconscientes. Pero los movimientos ideomotores son, por ejemplo, cuando estoy diciendo algo que os hace sentido, hacemos así con la cabeza, que la mente inconsciente vuestra me está comunicando que está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero eso no, para vosotros no es un proceso consciente, no decís, como estoy de acuerdo con lo que dice, voy a mover la cabeza de arriba abajo para que él se dé cuenta que estoy de acuerdo. No, es totalmente inconsciente. Eso es una tarea de la mente inconsciente. Y luego, entre la mente consciente y la mente subconsciente, hay aquí una zona que llamamos factor crítico, que es como una especie de filtro, una barrera, que se crea a partir de los 6, 7, 8 años de edad, que es un filtro que se encarga de... Perdón. Que se encarga de todo lo que se capta y se va a grabar aquí, cuando el factor crítico ya está desarrollado, que es cuando decimos que el niño ya tiene uso de razón, comprobarlo que no esté en contradicción con nada de lo que ya está grabado aquí como creencia. Entonces, si a un niño pequeño, antes de que tenga ese uso de razón, que el factor crítico no existe, todo lo que se le dice y se le repite, y sobre todo si se le dice desde una posición de autoridad, se va a ir grabando directamente como creencia. Pero a partir de que ya tiene el factor crítico, antes de grabarse, si está en contradicción con lo que hay aquí, puede ser rechazado. Entonces, por ejemplo, si a un niño de 4 años tropieza y le decimos, es que eres un inútil, mira que eres torpe, te lo digo constantemente, eres un torpe, eres un inútil, no hay aquí ningún factor crítico y se va grabando aquí como creencia. De mayor ese niño tendrá problemas de adaptarse a los trabajos, dirá que no sirve y el padre le dirá, si ya te decía yo que eras un inútil, y no es que el padre fuera divino, es que le ha hecho así él. Pero a partir de que tiene el factor crítico, si aquí no se le ha grabado que es un inútil y a los 10 años se le dice eres un inútil, este factor crítico dirá inútil eres tú, yo no soy inútil.
porque lo que me estás diciendo no coincide con lo que yo creo. Antes de comentar esa parte de arriba, tanto la mente consciente como la subconsciente con la inconsciente se suele asociar a partes físicas del cerebro. Se dice que la mente consciente se ocupa el hemisferio izquierdo, la mente subconsciente de esas funciones se ocupa el hemisferio derecho, en los zurdos es al revés, y la mente inconsciente es función del cerebro primitivo, el cerebro reptiliano. Pero esas tres partes de la mente están ligadas físicamente de alguna manera al cerebro. No es rígido, hay experimentos o casos en los que a personas que se le ha extirpado una parte del cerebro, la otra asume las funciones que hacía antes la parte extirpada. O sea, que es flexible, ¿no? Pero el reparto por defecto es de funciones es la que hemos comentado. Pero luego tenemos la mente supraconsciente, que también le llaman mente superior, alma, independientemente de cómo se la llame, es una parte de la mente que tiene el recuerdo de toda la vida, no ya solamente de la vida actual, tiene conocimiento del plan de vida que traemos, y tiene capacidad de autosanación porque puede influir en la parte espiritual que está produciendo el desajuste o el problema, ¿no? Entonces, tiene capacidad de autosanación. Y cuando la parte física deja de funcionar, esta parte sigue funcionando, porque esta no está ligada a la parte física. Como anécdota, hace poco un cliente que me comentaba una experiencia cercana a la muerte que había tenido, que muchos de los que tienen experiencia cercana a la muerte hablan de que ven pasar la vida a mucha velocidad. Este me comentaba que la veía pasar de atrás para adelante, como si estuviera rebobinando. Pues el otro día me vino la metáfora, no digo que sea así, es una idea que me vino, que es que cuando esta parte física va a dejar de funcionar, como un ordenador que se va a desconectar, hace un backup de la información que tiene aquí a la parte de ahí arriba antes de perder la corriente definitivamente, para que no se pierda la información. Entonces, es como que ese ver pasar la vida a toda velocidad fuera un volcado de lo que hay aquí a lo que hay ahí arriba, ¿no? Bueno, ¿qué es la hipnosis? Lo más importante que quiero que os quedéis es que es un estado natural de la mente. Natural. No es nada de parapsicología, no es nada de magia, no es nada extraño. Es tan natural como que al menos 2 veces al día estamos en hipnosis, porque es un estado de la mente entre la vigilia y el sueño. Es un estado entre estar totalmente despierto o estar totalmente dormido. Cuando estamos totalmente dormidos estamos totalmente inconscientes. En la vigilia estamos totalmente usando la mente consciente y en el estado de hipnosis estamos entre medias. ¿Qué caracteriza en ese estado? Pues que la mente consciente, la que piensa, está relajada. De hecho, cuando nos vamos a dormir, si no relajamos la mente, no hay quien se duerma. Si estamos pensando en lo que tenemos que hacer al día siguiente. El factor crítico también está relajado. Y la mente subconsciente está activada y potenciada. Es decir, se está empezando a imaginar, a potenciar la imaginación frente al pensamiento racional. La atención está focalizada, y hay una alta concentración. Hay una alta sugestionabilidad, que es la capacidad de reaccionar ante estímulos imaginarios como si fueran reales. Por ejemplo, si yo imagino que estoy mordiendo un limón y eso me hace salivar, el limón es imaginario, la saliva es real, es física, es una reacción física natural, pero ante un estímulo imaginario. Eso es sugestionabilidad. Y también se da en ese momento una alta capacidad de aceptación de nuevos aprendizajes. Así es como aprenden los niños. Los niños hasta que se desarrolla el factor crítico
a los 6, 7, 8 años, están en permanente hipnosis, porque hay un acceso directo al subconsciente. Pues cuando estamos en hipnosis, estamos en ese estado como cuando los niños. Es decir, podemos cambiar esas creencias limitantes que tenemos, las podemos cambiar con unas nuevas y sustituirlas por unas nuevas creencias que no sean limitantes. Y tenemos una capacidad de aceptación de esa información como nueva porque estamos en hipnosis. Otros ejemplos de la vida cotidiana en los que estamos en un estado parecido o prácticamente igual de hipnosis es cuando estamos, por ejemplo, viendo una película, la mente consciente, la que piensa, está relajada, estamos aceptando lo que nos están poniendo en la pantalla, estamos sugestionables porque si hay una escena triste, que es imaginario, porque son actores y no nos está pasando a nosotros y nos queda una lagrimita, la lágrima es real, pero la situación es imaginaria. Estamos sugestionables, pues viendo una película estamos en hipnosis. Ahí el hipnotizador es el director y el guionista. También cuando estamos leyendo un libro que nos absorbe y de estos que hasta que no lo terminamos no lo soltamos, que nos metemos en lo que estamos leyendo, nos imaginamos los personajes, nos imaginamos las situaciones, imaginamos, estamos usando la mente subconsciente. También cuando un joven está, y no tan joven, está jugando a un videojuego adictivo, está tan concentrado, tan metido en lo que está haciendo, que puede decir, me han matado. No, a él no le han matado y está físicamente perfecto. Pero está totalmente metido en eso. Pues está en hipnosis. O sea que si veis a un hijo en estado de hipnosis, podéis aprovechar para darle sugestiones positivas. También en deporte, los deportistas de élite, hay un estado que llaman estado de flow o de flujo, de fluir, en la que la acción transcurre sin pensar, sin tener que usar la mente consciente. A veces comentan como que el tiempo va más lento, en unos instantes le da tiempo a planificar varias jugadas y decidir cuál es la mejor, pero eso fluye, no de una manera razonada. Eso es un estado de flow y es un estado de hipnosis. Y otro ejemplo cotidiano de hipnosis es la publicidad, en la que se nos hace creer que si no tienes un frigorífico con la puerta transparente eres infeliz y que lo necesitas urgentemente. Pues eso es también un tipo de hipnosis. Bueno, ahora, ¿qué es lo que no es la hipnosis? Preguntas que la gente suele hacer o creencias que la gente suele tener relacionadas con la hipnosis. ¿Perderé la conciencia? No. La hipnosis es un estado entre estar dormido y estar totalmente inconsciente. Por lo tanto, eres consciente todo el tiempo de lo que está pasando. Puede ser que, como es un estado intermedio, si estás cansado te llegues a dormir durante la hipnosis, pero ya no estás en hipnosis, ya estás dormido. Y si estamos haciendo terapia, te tendré que despertar porque necesito dialogar contigo. ¿Me pueden obligar a hacer o decir lo que no quiero? Que es otro temor de la gente. Respuesta, no. ¿Por qué? Porque la mente consciente, la que piensa y razona, y el factor crítico están relajados, pero no están inutilizados. Si yo te digo, estando en hipnosis, dame el número de tu cuenta bancaria y la clave de acceso, esas partes de la mente van a saltar y decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Para qué? Y se va a poner a pensar sobre el tema y el pensar te saca de hipnosis. Igual que el dejar de pensar e imaginar te mete, el pensar te saca. Entonces, no se puede. Si no, la mayoría de los hipnotizadores, en vez de estar haciendo terapia, estarían en el Caribe o por ahí. ¿Puedo recordar cualquier evento de mi vida? Cuando estamos en hipnosis tenemos acceso al subconsciente. Ahí están todos los recuerdos. Pero los recuerdos no quiere decir que sea lo que pasó. Quiere decir que están tal como lo interpretamos en el momento que pasó. Es decir, uno puede tener un recuerdo de su infancia en el que el padre dio un golpe en la mesa y se asustó siendo un bebé y en ese momento tuvo la creencia que el padre era violento y que no sé qué. Entonces te describirá el evento así, en esos términos. Pero a lo mejor la realidad es que el padre vio un insecto en la mesa y dio un manotazo para ahuyentarlo o matarlo. El caso es que no necesariamente lo que recuerdas quiere decir que sea lo que pasó, pero sí como tú lo experimentaste. Entonces sí, se puede acceder a cualquier evento,
pero en realidad es a tu interpretación del evento. ¿Me puedo quedar hipnotizado para siempre? Pues no, es un estado natural entre despierto y dormido, y si yo, por ejemplo, en mitad de una sesión online, que es que podría ser lo más frecuente, se corta la comunicación y me quedo callado, el cliente deja de oírme, a los 5 minutos empezará a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me dice nada? Y ese pensar le saca de hipnosis. Si está muy cansado, aprovechará y se quedará dormido, pero no se queda ahí en el estado intermedio de hipnosis. No hay ningún caso en la historia de nadie que se haya quedado dormido para siempre. Lo que sí hay casos en el que le pides a la persona que ya salga de hipnosis, que ya hemos terminado la sesión, y está tan a gusto y su vida cotidiana es tan terrible que dice, yo me quiero quedar aquí, no quiero regresar al mundo normal. Bueno, ahí se le dice, bueno, pues hay que incentivarle para que regrese. Hay dos maneras, decirle, yo te he llevado a ese estado, yo te puedo hacer que puedas volver a ese estado cuando quieras, por tus propios medios, eso es un incentivo, y si no sales ahora, pues no te voy a proporcionar esa manera de experimentar ese estado a voluntad. Y la otra es decirle, bueno, pues quédate ahí, te cobro 1 hora más, entonces abren los ojos y salen de hipnosis de inmediato. Luego, esto es muy importante, se produce la hipnosis por un poder del hipnotizador, algo que sale de mí, que toma posesión de vosotros. No. Toda hipnosis en realidad es una autohipnosis, toda. Es decir, sois vosotros los que entráis en hipnosis, igual que lo hacéis por la noche cuando vais a dormir, sin daros cuenta, entréis en hipnosis estando en mi consulta, siguiendo mis instrucciones. O sea, yo soy un guía, os voy diciendo qué tenéis que ir haciendo, y vosotros, si queréis experimentar la hipnosis, lo vais haciendo y entráis. Si alguno lo que quiere es retarme, decir, tú no me puedes hipnotizar si yo no quiero, ya has ganado, no te voy a hipnotizar. Porque yo no tengo un poder de hipnotizarte, eres tú el que puedes entrar o no en esa experiencia. Otra cosa que se suele comentar es que sí es más fácil hipnotizar a las personas que son más débiles mentales. Como ligar que se puede tomar el control de una mente más débil frente a otra que tenga una mente más fuerte. Pues no, tampoco. Al revés, cuanto más inteligente, entre comillas, la persona, pues más facilidad tiene de concentración, de focalizar la atención, que son necesarios para... Pero cuanto a la mente más débil, pues es más fácil que tenga la mente dispersa, que le cueste concentrarse, y entonces va difícil hipnotizar a las personas que le cuesta concentrarse que a las otras personas. También cuesta más a los niños y muy ancianos, primero porque a un niño no le puedes tener 1 hora y media, 2 horas sentado sin moverse en una silla o en un sillón, por muy cómodo que sea. Y también a las personas muy mayores les cuesta trabajo mantener la atención en una cosa. Y luego, ¿la hipnoterapia es peligrosa? Pues, por suerte, es una terapia que no tiene efectos secundarios. No se conocen casos de secuelas debido a la hipnosis. Tipo de hipnosis, la hipnosis no verbal, que es una hipnosis en la que no se utiliza palabras para hipnotizar a la persona, es la que se daba en el origen de la hipnosis y está basada en pases magnéticos, muy parecidos a los pases espíritas. A diferencia de los pases espíritas, pues aquí es únicamente el fluido magnético del hipnotizador lo que está entrando en juego. En los pases espíritas también están los fluidos espirituales de una manera añadida. Pero por lo demás es muy parecido. Cuando estuve preparando esta conferencia busqué en la bibliografía que había sobre hipnoterapia y espiritismo, y todo lo que encontré, incluso un libro que me regaló Rodrigo y otros que vi, el problema que yo veía es que están escritos en el 1900, cuando lo único de hipnosis que existía entonces era esa, los pases. Y entonces
De todo lo que veremos ahora de que es la hipnoterapia hoy día, pues eso no existía entonces. Entonces lo que hay escrito hace referencia únicamente a los pases. Y luego había un uso de la palabra hipnosis, que eso también lo detecté, aplicado a la manera en la que un espíritu obsesor toma control del espíritu obsesado. Utilizando el término como que el obsesor tiene hipnotizado al obsesado. Pero eso es un mal uso del término hipnosis, porque si lo que se quiere transmitir con eso es que toma el control del otro, en hipnosis no tomamos el control del otro. Eso es una creencia, uno de los mitos que hemos dicho que no es la hipnosis, pero que estaba muy extendida. Entonces, se ha utilizado ese término para querer decir que se está tomando el control de la mente del otro. Y en hipnosis eso no es así. Luego tenemos la hipnosis conversacional, que esta es la única que puede ser realmente peligrosa, porque es la hipnosis que se hace hablando con la persona con los ojos abiertos, la persona en estado normal y corriente, y es peligrosa únicamente porque no es consciente de que está siendo hipnotizada, ¿vale? No está siendo hipnotizada por su voluntad y no se da cuenta que la están hipnotizando. Ese tipo de hipnosis es el que se da en la publicidad, que nos están convenciendo de cosas que a ellos les interesa y no nos damos cuenta de qué manera nos están convenciendo, pero nos están convenciendo con palabras, con imágenes que nos hacen creer cosas. Los políticos utilizan también estas técnicas de manipular una masa hablándoles. Y como comentamos al principio, la seducción también es una forma de hipnosis conversacional, hablando. Tratas de inducir en la otra persona una serie de emociones que a ti te interesan. Luego está la hipnosis tradicional, que es la que yo practico, que es a base de sugestiones, pero que es con el consentimiento y sabiendo a la persona que va a ser hipnotizada porque quiere ella, ¿no? Y para un fin terapéutico. Luego una hipnosis muy curiosa, la hipnosis instantánea, que se produce por estado de shock puntual. Esa hipnosis es porque cuando experimentamos un estado de shock, por unos instantes la mente consciente deja de pensar y el factor crítico cae y nos quedamos. Ese estado de ¿qué ha pasado? es un estado de hipnosis. En ese momento se nos da sugestión de relajarte, irte más profundo, dejarte ir, y lo hacemos. La típica práctica de hipnosis instantánea es extenderle a la persona la mano. Todos tenemos asociado por la costumbre que cuando nos extienden la mano nos la van a agarrar y nos van a hacer así. Si en vez de agarrar la mano y hacer así, agarramos la mano y damos un jalón, un tirón, y la persona se desequilibra un poco adelante, va a tener un momento de ¿qué está pasando? Esto no me lo esperaba. Y ese es el momento para decirle duerme, relájate, 3, 2, 1, cada vez más profundo, y con cada respiración te relajas más y más. No hay que dejar de hablarle porque es un estado de hipnosis el que se produce muy leve, muy superficial, y hay que profundizarlo. Pero una vez que ya te has metido el pie, ya te da margen para ir profundizando y llegar a un trance profundo. Y luego ya en cuanto... Bueno, la autohipnosis, en realidad la autohipnosis sería cuando uno se hipnotiza a sí mismo. Eso sería la verdadera autohipnosis. Y eso se puede conseguir de una manera, por ejemplo, yendo a un hipnoterapeuta que te provoque él el estado de hipnosis y luego que asocie ese estado en el que estás a un gesto o a un repetir unas palabras, de manera que luego tú ya por tu cuenta, cuando hagas ese gesto o repitas esas palabras, te lleve al estado de hipnosis sin necesidad de que esté el hipnoterapeuta. Pero la mayoría, por ejemplo, de los vídeos que podemos encontrar por internet, que se titulan vídeos de autohipnosis,
En realidad son vídeos de hipnosis normal y corriente en el que el hipnoterapeuta ha dejado grabadas las instrucciones que te da. O sea, cuando tú te oyes un audio de autohipnosis, no es autohipnosis, es una hipnosis como si estuvieras en la consulta del hipnoterapeuta, solo que está grabado. Y luego, en cuanto al uso, una vez que la persona está en hipnosis, hay dos tipos. ¿Para qué lo usamos? Pues la hipnosis de espectáculo, el fin es hacer reír o entretener al público. Entonces, normalmente, ¿cómo se consigue? Haciendo que el hipnotizado haga un poco el ridículo y la gente se ría. Es la única finalidad que tiene. Nosotros, los que hacemos hipnoterapia, lo que hacemos es que cuando la persona está en hipnosis, lo aprovechamos para resolver problemas, normalmente problemas emocionales. Bueno, entonces, ya sabemos lo que es la hipnosis, o espero que esté un poco más claro. ¿Y qué es la hipnoterapia? Pues muy sencillo. Es el uso de técnicas terapéuticas estando la persona en hipnosis. Lo importante aquí es entender que la hipnosis por sí misma ni cura, ni sana, ni resuelve ningún problema. De hecho, podemos tener un problema y por mucho que nos vayamos a dormir todas las noches, pasamos por hipnosis, pero el problema no se resuelve. Si vemos películas en el cine, estamos en hipnosis, pero el problema no se resuelve. Entonces, lo que resuelve el problema son las técnicas terapéuticas que hacemos en terapia cuando la persona está en hipnosis. Usamos la hipnosis como una herramienta para que la técnica terapéutica funcione. Pero si no fueran por esas técnicas, el hecho de estar en hipnosis no te provoca ninguna mejoría. ¿Para qué sirve la hipnoterapia? Lo más importante, para los problemas de origen emocional. Miedos, tristezas, soledad, ansiedad, también para problemas físicos, pero que tengan un origen emocional, porque lo que vamos a sanar es la emoción que te está ocasionando el problema físico. Entonces, el problema físico desaparece como consecuencia de que has resuelto el problema emocional. Las fobias también son otro tipo de casos en los que la hipnosis es útil. También para combatir los malos hábitos, el comer en exceso, fumar, ahí siempre es en exceso, beber en exceso, morderse las uñas. También para alivio de dolores crónicos, el dolor es una alarma que es muy útil para indicarnos que algo no va bien en el cuerpo. Pero una vez que ya esa alarma ha sonado y le hemos prestado la atención adecuada yendo al médico, esa alarma sigue sonando y ya no es necesaria. Cuando el médico ya ha prestado atención a ese problema y la única solución que tiene es dar analgésicos porque otra cosa no se puede hacer, el dolor no es útil y se puede aliviar con hipnoterapia. Pero si alguien viene y me dice, es que tengo un dolor en tal sitio, o me duele la cabeza, tengo migrañas, ¿has ido al médico? No, pues ve al médico, porque a lo mejor tiene una causa física que necesitas atender. Ahora, si dice, ya he ido a médico, si no me dan otra opción más que tomar calmantes, pues veremos si con hipnoterapia podemos o eliminar o reducir ese dolor. Y no solo es para corregir problemas o cosas negativas, sino también para potenciar cosas positivas. Quiero tener más facilidad para hablar en público, por ejemplo, pues eso se puede desarrollar con hipnosis, porque podemos implantar creencias nuevas en las que tú estés convencido de que eres capaz de hacer eso con soltura y con fluidez. También en el deporte se utiliza mucho la hipnosis, en deportistas de élite, en los que, curiosamente, por ejemplo, se vio que ensayando jugadas con la mente, estando en hipnosis, se obtenía el mismo progreso que haciéndola físicamente, pero mucho más descansado. O sea, imagínate lanzando una pelota a la canasta en baloncesto, una y otra vez, y que sale perfecto y que entre, y eso repetirlo muchas veces estando en hipnosis, tenía el mismo efecto que estar horas lanzando la pelota en la cancha físicamente.
Bueno, ¿qué hacemos estando en hipnosis para hacer terapia? La más simple es la sugestión directa, que es decir frases cortas en positivo sobre lo que quieres conseguir, como si ya lo hubieras conseguido. Es decir, eres una persona capaz, puedes con todo, tal. Estos son órdenes directas. Es la técnica más simple y es la técnica más conocida en los vídeos de autohipnosis, porque como ahí el terapeuta no puede dialogar contigo, lo más que puede hacer es decirte cómo quieres que acabes tú, diciéndote como si ya lo hubieras conseguido. Porque no puede dialogar contigo. Entonces está atado a solamente darte sugestiones directas. La técnica fundamental para tratar las emociones, los problemas emocionales, es la regresión, que consiste en ir reviviendo hacia atrás en el tiempo eventos importantes de tu vida relacionados con ese problema, con ese problema emocional, hasta llegar a la primera vez que tuviste una experiencia relacionada con esa emoción. Y entonces, una vez localizada la primera vez, que suele estar estadísticamente entre los 6-7 primeros años de vida, antes de que esté el factor crítico, el uso de razón ya desarrollado, una vez encontrada esa primera vez, se hace terapia con ese recuerdo. ¿Qué tipo de terapia se hace? Pues normalmente, si efectivamente la primera vez está en ese periodo de la infancia, el problema es que el evento está ahí grabado como lo percibió el niño que éramos cuando lo vivimos. Obviamente, con la experiencia de vida que hemos desarrollado, nuestra opinión actual sobre ese evento sería muy distinta a la que tuvimos cuando lo vivimos. Pero, como decíamos antes, ahí está en el subconsciente tal como lo vivimos entonces, sin que la mente del adulto que ha ido evolucionando haya podido reevaluar esa experiencia. Entonces, la terapia del niño interior básicamente es reunir al adulto que está en la consulta con el niño que fue, y que el adulto le explique al niño todo lo que el niño debería haber sabido, que el adulto sabe ahora, para que esa experiencia no sea tan traumática o no le provoque los efectos que le está provocando. A eso lo llamamos terapia del niño interior. Con eso, con la regresión para localizar el evento y la terapia del niño informado o el niño interior para resolver el problema, tratamos la mayoría de las emociones negativas, excepto las que entran en el grupo de rabia, enojo, ira y culpa. Esas necesitan de esta otra terapia, de terapia del perdón. Terapia del perdón a otros y, cuando es culpa, terapia del perdón a uno mismo. Ahí el perdón se entiende como... no se entiende como darle la razón al que nos hizo daño, ni liberar al que nos hizo daño de su culpa. Se trata de liberarnos nosotros de las emociones negativas que surgieron en nosotros a raíz de lo que nos hicieron. Y la forma de liberarnos de eso es perdonando. Y luego tenemos terapia de partes, que nuestra personalidad siempre creemos que somos uno, somos de una determinada manera. Cada uno se define a sí mismo como cree conveniente. Pero la realidad es que somos muchos en uno. Somos muchas partes, y eso se pone en manifiesto cuando una parte de nosotros quiere, por ejemplo, dejar de fumar, y hay otra parte que se opone a dejar de fumar porque le calma los nervios, por ejemplo. Pues hay un conflicto de partes. Hay una parte que quiere una cosa y otra parte que no quiere. Y entonces tenemos que hacer terapia de partes, que es reunir a las partes de una manera virtual y que negocien entre ellas. Que la parte que no quiere dejar de fumar porque obtiene un beneficio, ver la manera de obtener el mismo beneficio haciendo otra cosa que no sea fumar, que perjudica. Y al final, una vez que se llega a un acuerdo, se resuelve el problema. Luego está el trabajo con la mente inconsciente, que lo utilizamos, como vimos en el mapa de la mente inconsciente es la que se ocupa de los procesos automáticos y de los hábitos. Pues cuando tenemos que enfrentarnos a un hábito,
lo tenemos que hacer con la mente inconsciente. Y últimamente estoy empezando a practicar con la mente supraconsciente, esa parte de la mente que es eterna. El proceso de comunicación con ambas es muy parecido, se necesitan niveles de hipnosis más profundos y la comunicación se hace, para que no interfiera la mente pensante, se hace a base de movimientos inconscientes, por ejemplo, de dedos de la mano. Entonces es curioso que estableces un mecanismo de comunicación con la mente inconsciente de que cuando tú le hagas una pregunta cuya respuesta sea sí, mueva un determinado dedo. Pero lo mueve sin que se dé cuenta, el cliente no se da cuenta conscientemente que lo está moviendo. Y el dedo se mueve como un tic. Y esa es la respuesta de la mente inconsciente. Y a lo mejor te dice este dedo, este movimiento para decir que sí y este para decir que no, por ejemplo. Entonces ya le puedes empezar a preguntar sobre las causas del problema, sobre cómo tratarlo, etcétera, y te va diciendo sí, no, con eso. Con un mecanismo parecido, pero más profundo, se trabaja con la mente supraconsciente, hasta el punto que se puede llegar a veces a resolver el problema sin que la mente consciente durante la hipnosis nos tenga que describir lo que le ocasionó el problema. Simplemente le pide a la mente supraconsciente: ¿puedes hacer consciente al cliente de lo que le ocasionó el problema? Sí. Haz lo que sea consciente ahora y avísame cuando hayas terminado. Ya. Y entonces, sin que me lo tenga que verbalizar a mí el cliente lo que le pasó, toma conciencia y hace el proceso de sanación ella sola, solo con mi supervisión, pero ella se encarga del proceso sanador. Bueno, la parte más importante, puntos de encuentro. Cuando me invitaron a dar la conferencia, me vino enseguida esta necesidad de comentar qué había en común entre hipnosis, hipnoterapia y espiritismo. Y eso es lo que yo le llamé puntos de encuentro. Bueno, un punto de encuentro que ya hemos comentado es la hipnosis no verbal a base de pases frente a los pases espíritas. Ahí hay una similitud enorme. La diferencia ya la he comentado, que en el caso de pases espíritas están en juego los fluidos de la persona, del pasista, y los fluidos espirituales, cuando en el mesmerismo estaban solamente los fluidos del hipnotizador. La regresión a vidas pasadas. Cuando comenté la técnica de regresión, la persona va retrocediendo buscando el origen de su problema, cada vez en edades más tempranas. A veces se encuentran describiéndome el estado intrauterino, es decir, se encuentran que están en el vientre de la madre, pero a veces se van más atrás y me describen una escena en la que o son de otra raza, o son más mayores que la edad que tienen ahora, o están en otra época, y entonces eso aparentemente es una vida, un recuerdo de una vida pasada. No hacemos regresiones a vidas pasadas por curiosidad, por turismo espiritual, ¿no? Porque, quién sabe, a lo mejor vas sin un motivo concreto a una vida pasada y te encuentras que eres un asesino en serie y vuelves traumatizado por esa experiencia. Entonces, si no es necesario para resolver un problema actual, no vamos a buscar al pasado. Luego, es muy importante la experiencia de la muerte. Cuando a mí me decían en la academia donde aprendí hipnosis esta frase que puede sonar fuerte, pero ahora la explico. Cuando un cliente se vaya a una vida pasada, mátalo. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va a una vida pasada, avánzale en la vida hasta que recuerde el momento en que se murió y lo que vivió después de morirse. En ese momento después de morirse. Que vuelva a experimentar el proceso de morirse. Porque es un proceso liberador. Yo tengo clientes que han salido de esa experiencia y le pregunto, bueno, ¿qué tal tu fobia? ¿Sigues teniendo miedo a las avispas? No sé, si la fobia es lo de menos. Si yo ahora ya, lo más importante es lo que he vivido de la experiencia de lo que es estar muerto, porque me ha cambiado totalmente
los conceptos que tenía, ahora no tengo miedo a la muerte. O sea, para él ha sido mucho más valioso esa parte que el problema que traía y que quería resolver. Luego, también las experiencias de vida entre vidas, es decir, entre una vida y la otra vida, ¿qué pasa entre medias? Pues una vez que me describen el proceso de morirse, me describen lo que le pasa después y después y después, hasta que vuelven a encarnar. Esa descripción es lo que llamamos vida entre vidas. También, cuando es necesario, utilizamos o solicitamos la ayuda de guías y seres de luz en las sesiones de terapia. A veces, casi siempre, por lo menos a hablar, están dispuestos a ayudar casi siempre. A veces te dicen, pues ese problema del cliente tiene que pasar por él, no hay más narices, lo siento. Y otras veces dicen, bueno, ese problema se puede solucionar, pero tiene que ser consecuencia de un trabajo que haga el cliente. No se le vamos a dar hecho por arte de magia. Entonces, a veces ayudan diciendo cómo solucionarlo, y a veces te dicen, tiene que pasar por ahí. Igualmente, podemos contar con la ayuda de familiares desencarnados, familiares que ya han fallecido, que también nos ayudan en el proceso de averiguar las causas de lo que está pasando e incluso a resolver algunos problemas. Y por último, tenemos experiencias, sobre todo cuando hacemos el trabajo de partes. Os he puesto el ejemplo de cuando uno quiere dejar de fumar, hay una parte que quiere, otra que no quiere. Esa parte que no quiere, muchas veces es una parte de nosotros, que busca un beneficio para nosotros, por ejemplo, calmarnos los nervios, aunque la manera de hacerlo sea no la más correcta, pero está buscando un beneficio. Pero otras veces la parte que se niega a ayudar a hacer lo que queremos, tiene una motivación egoísta y te dice, no, si a mí me da igual que fumar le perjudique, si es que a mí me gusta fumar, yo quiero fumar por mí, porque siento el gusto de fumar. Pues entonces preguntamos, ¿tú eres una parte del cliente o eres ajena al cliente? A veces te dicen, soy ajena, como diciendo, me has pillado. Esa es la actitud normalmente en la que te responden cuando es ajena. Entonces hacemos preguntas del tipo, ¿llevas mucho tiempo con el cliente? ¿Desde cuándo estás con el cliente? ¿Tú has tenido cuerpo alguna vez? Y vamos investigando por qué esa entidad no siguió el curso habitual, que luego comentaremos, y se quedó por este plano, aprovechándose de otros para satisfacer sus pasiones en ese sentido. Bueno, el caso que tenemos cuando detectamos ese tipo de acompañamiento, tenemos un proceso para liberar eso, que siempre pasa por dialogar con el espíritu acompañante o obsesor y convencerle de que progrese, ¿no? Es formarle, informarle y animarle y ayudarle. No es un enfrentamiento fuera de aquí, yo te lo digo en el nombre de... No. Bueno, esas experiencias que yo me encuentro con mis clientes tienen dos posibles explicaciones a priori. ¿Son experiencias espirituales, reales, o son sueños elaborados por la mente subconsciente? Yo a mis clientes les tengo que dar las dos opciones antes de empezar, porque si el cliente es muy escéptico y se encuentra ante una experiencia de esa, su mente consciente se va a activar y decir, no es posible que yo esté hablando con mi abuela fallecida. Y ese ponerse a pensar le saca hipnosis y se pierde la experiencia. Entonces yo antes le tengo que preguntar si cree que somos solo materia o si somos algo más. Si me dice que cree que solo es materia, le digo, si yo te pregunto qué has soñado esta noche y resulta que has soñado que eres un pirata, ¿eso supone un problema para ti? Dice, no, es posible, vale. Y si esta noche has soñado con tu abuela fallecida, ¿eso es un problema para ti? No, es bonito,
Vale, digo, pues si te sientas aquí y te ves como un pirata o hablando con tu abuela fallecida, tómatelo como que es un sueño, vive la experiencia y cuando salgas comentamos la película. Pero cuando esté pasando, disfrútalo, vívelo y disfrútalo. Entonces, aunque yo a mis clientes les daba las dos opciones, mi tendencia, porque como ha comentado antes Rodrigo, yo era informático, mente científica, calculadora y cuadriculada, yo era tendente a pensar que todo eran sueños elaborados por la mente de mi cliente. Al principio, muy al principio. Cuando un cliente me decía, es que ha sido una experiencia muy real, y he visto a mi abuela, he estado con ella. Y, sí, pero mi mente por dentro decía, pero en el fondo sabemos que es un sueño. Pero mi mente científica se tiene que rendir ante la evidencia. Y lo que me hizo cambiar de opinión y llegar a la convicción que tengo ahora fue lo siguiente. Cuando los clientes me comentaban vidas pasadas, obviamente la vida pasada de cada uno no se parecía una a otra. Igual que si os pregunto qué sueño habéis tenido la noche anterior, cada uno me contará un sueño diferente, eso es lo normal. Pero cuando llegaban al punto que se morían y me contaban lo que pasaba a partir de ese punto, todos se ponían de acuerdo. Y mi mente lógica decía, ¿cómo es posible que gente con creencias diferentes, los materialistas, los espiritualistas, los católicos, los ateos, los protestantes, todos, se pongan de acuerdo sin conocerse en contarme lo mismo? Es imposible que esto sea producto de la mente subconsciente de cada uno. Y me tuve que rendir. ¿Cuál era la otra opción que tenía? Que eran experiencias espirituales, si no todas, porque yo soy consciente de que habrá un mix, habrá gente que está viviendo una determinada experiencia que en ese momento eso es un sueño, y habrá otras que la única aplicación que tengo es la que es una experiencia espiritual real. Y tratando de encontrar una explicación a todo eso que yo veía en mis sesiones día tras día, me encontré con la doctrina espírita y dije, bueno, pues esto ya estaba explicado de antes y esta explicación es lógica, para mi mente científica era fundamental, es lógico lo que se dice, coincide con lo que me cuentan los clientes y es completa, no se deja nada suelto. Entonces, yo llegué al espiritismo por convicción, no por educación. Yo no fui criado como espírita, no fue un proceso de conversión fue un proceso de racionamiento y convicción. Y además, por si esa convicción fuera poco, he tenido ocasión de comprobar que ciertos casos en los que se me han presentado son reales, porque he podido materialmente comprobarlo. Es decir, el espíritu me ha dicho cosas que el cliente no sabe. Entonces, y que eran verdad, con lo cual no puede ser producto de la mente del subconsciente del cliente, porque el cliente no tiene esa información. Entonces me han dado información. Y llegó una vez un guía espiritual del cliente, le pedí ayuda, dijo que sí, le ayuda, yo le dejo hacer, yo llevaba escrita una lista de sugestiones directas, porque al finalizar la sesión, antes de sacarlo de hipnosis, siempre termino. Para mí la sugestión directa es como la guinda del pastel. Una vez que ya está hecho todo el trabajo, le digo sugestiones directas de, pues tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tal. Muy bien, el guía me indica que ya ha terminado y empiezo yo con mis sugestiones directas. Empiezo a decirle a la cliente, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y conforme voy hablando, la cliente empieza a sonreír y luego empieza a reír y termina riendo a carcajadas. Digo, ¿qué estoy diciendo yo tan gracioso que le hace reír de esta manera? Pero bueno, yo seguí muy profesionalmente, como si nada. Terminamos la sesión, sale de hipnosis y ella me dice espontáneamente, ¿no te habrá molestado que me ría? Digo, no. Dice, pero es que no me podía aguantar. Digo, ¿pero por qué?
Dice, porque me estaba repitiendo palabra por palabra lo que me había dicho el guía. Entonces, ¿qué pasó? Que el guía le leyó mi lista, que yo llevaba escrita, mi lista de sugestiones directas, se las leyó el guía a mi clienta, y eso solo lo sabía yo. Y luego cuando yo me puse a repetirlas, parecía que yo estaba copiando al guía, repitiendo sus palabras, y era al revés. Pero él lo hizo en plan humorístico, me dio una lección de que a veces saben ayudar con sentido del humor también. Entonces, bueno, y como esa, otras muchas experiencias que he tenido ocasión de comprobar cosas que son reales. Mis conclusiones son mías, es el denominador común que yo he sacado de estas experiencias. No digo que sea la verdad absoluta, pero es un trabajo, salvando la distancia, como el que hizo Kardec, que hizo preguntas a los médiums, recibió multitud de respuestas y sacó la parte que era en común y descartó lo que era diferente. Es algo parecido que yo he hecho con el material de exclusivamente lo que me han comentado mis clientes. Conclusiones sobre la vida en la Tierra que he sacado. Aquí estas conclusiones las he tratado de sacar sin dejarme influir por la terminología espírita, solo por lo que saco de las conclusiones. Somos espíritus en periodo de formación. Estamos aquí formándonos. Somos creados como espíritus no primitivos, como decimos, pero por lo menos como espíritus bebés que necesitamos formarnos. Y aquí venimos a formarnos. La Tierra es una de las muchas escuelas donde nos formamos. Hay más. Y hay escuelas de muchos niveles, como aquí tenemos jardín de infancia, preescolar, enseñanza básica, instituto, universidad, etcétera. Pues hay muchas escuelas. Al nacer se nos proporciona un cuerpo. Nos matriculamos en esta escuela y se nos da el material escolar. Toma, para este curso, aquí tienes este material. Cuando morimos, devolvemos el material y regresamos a casa. Si aprendemos, pasamos de curso. Si no aprendemos, repetimos curso. A diferencia de la vida normal y corriente, las veces que podemos repetir es infinita. La vida es tan buena profesora que si no aprendemos algo nos lo repite las veces que haga falta. Conclusiones de la vida entre vidas, de lo que pasa entre una encarnación y la siguiente. Plan A. La mayoría, al morir, nos cuentan que vemos nuestro cuerpo desde fuera. A veces, clientes que me dicen, pero que le pido que me describan lo que están experimentando y me dicen, veo ahí mi cuerpo, ¿y qué está pasando? No sé, es que mis familiares le están llorando a ese cuando yo estoy aquí. Están llorando a ese, pero si yo estoy aquí, ¿por qué le lloran a ese? Ahí ya está separado el concepto de quién soy yo realmente. La mayoría describe que ve una luz y que van hacia ella. Ese es el plan A. Esto que es el factor común se manifiesta que cada uno me lo describe con ciertas variaciones en cuanto a las apariencias. Unos describen que ven un túnel y que van caminando por dentro de un túnel, que al final del túnel hay una luz. Otros simplemente no ven un túnel, ven una luz y que caminan hacia la luz. Otros ven una luz que viene hacia ellos. La forma en que describen las experiencias difieren de unos a otros, pero la parte común es que hay una luz y que esa luz es como el portal, la entrada a la otra dimensión, digamos. En esa luz, conforme se acercan más, les están esperando familiares y o guías o nadie. Normalmente cuando no espera a nadie es porque ella es una persona que ha reencarnado muchas veces y que se sabe el camino solo. No necesita ayuda para pasar el portal. También comentan que hay un periodo de recuperación. Una vez que regresamos a casa después del curso, hay un periodo de vacaciones, hay que reponer fuerzas.
Eso lo comentan casi todos. Luego, que en algún momento hay una revisión de la vida pasada. Esa es como una especie de autoevaluación en la que repasamos lo que tenemos que haber hecho y lo que hemos conseguido y lo que no hemos conseguido. A eso lo mismo a veces me comenta que lo hacen en compañía del guía, a veces lo hacen solos. También los que tienen ya mucha práctica lo pueden hacer solos, pero otras veces están asesorados por el guía. Pero es uno mismo el que no hay un tribunal que te juzgue, es uno el que se valora sus progresos. Se hacen conscientes de lo que pertenecen a un grupo de almas, es decir, aunque aquí el curso se aprueba de manera individual, se trabaja en equipo. Entonces, me cuentan que cuando se van a encarnar, hacen planes en equipo. Yo necesito aprender esto, tú necesitas aprender aquello. Pues yo voy a hacer de tu padre y te voy a enseñar esto, y tú vas a hacer de mi hijo y me vas a enseñar tal otra cosa. Y ese grupo de almas, en sucesivas encarnaciones, van adoptando distintos roles, distintos papeles, ayudándose unos a otros. Eso es el concepto de grupo de almas, que al llegar allí se encuentran con los que ya han desencarnado de ese grupo y se dan cuenta que realmente están trabajando en equipo. Equipos que se forman por afinidad. Y luego una cosa que comentan también es que cuando van a hacer una nueva encarnación hay una especie de consejo, también varía cómo lo describen, unos dicen consejo de sabios, consejo de expertos. El caso es un grupo que planifica, o sea, que te ayuda a planificar tu nueva encarnación. Diferencias, algunos me dicen, me han hecho unas propuestas y yo las acepto. Otros me dicen, me han impuesto el tener que encarnar de nuevo, porque yo no quería, porque aquí se está muy bien. Yo no quiero ir más al colegio, no quiero ir más a la escuela, que aquí se vive muy bien en casita, pero me lo han impuesto. Entonces, según el grado de desarrollo, pues a veces te es impuesto o a veces se te da opción. Y tienes estas opciones y tú opinas y me quedo con esta o con esta otra. También no solo planificar las experiencias que vas a vivir, los aprendizajes que vas a hacer en la nueva vida, sino, por ejemplo, los padres que vas a elegir para la nueva vida, ¿no? A veces te son impuestos y a veces te presentan alternativas y eliges. Plan B. Algunos, después de verse fuera del cuerpo, no ven la luz, o si la ven, no van hacia ella. Y normalmente es por alguno de estos motivos. Por apegos materiales, tengo clientes que me han comentado, le pregunto, ¿ves alguna luz? No. ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste a la luz? Porque es que yo he estado los últimos años dedicándome a crear mi negocio y ahora que lo tengo ya puesto en marcha y empieza a funcionar, me muero. Y yo quiero quedarme controlando este negocio. Es un apego material que le impide progresar. A veces son apegos pasionales. Es que yo bebía y la sensación que tenía, no, ahora no puedo porque no tengo boca, y me pego a otro que bebe para sentir lo que se sentía a través del otro. Son obsesores. Se quedan por apegos pasionales sin progresar. Otro por apegos emocionales. Es que yo quiero mucho a mi mujer, no quiero que se vaya con otro, me voy a quedar a ver qué hace. Mucho por miedo a lo desconocido, que no todo el mundo conoce más o menos lo que le va a pasar. Entonces ese miedo le frena. Muchos también, debido a la educación católica, por ejemplo, del infierno y las penas del infierno, tienen miedo al castigo. Alguno me ha llegado a decir, es que he sido tan malo en esa vida anterior, es que yo no tengo perdón, es que a mí, nada más que llegue allí, me van a mandar derecho al infierno y tengo miedo, no voy a la luz porque tengo miedo de lo que me vaya a pasar. Y un caso muy importante es por suicidio. Los suicidas, los que se han suicidado en una vida anterior,
todos me comentan que no ven la luz y que se ven en un sitio gris, oscuro, y lo que coinciden todos es que están aislados, o sea, no pueden hacer de obsesor de otro, porque están solos, están aislados, y aparentemente es un aislamiento preventivo. Es que ese suicida, si le dejaran acercarse a otra persona con depresión, le llevaba al suicidio automáticamente. Es tan fuerte lo que está sintiendo que por eso lo aíslan. Y está ahí el tiempo, como mínimo, el tiempo que le faltaba por vivir y que se ha quitado de encima, suicidándose. Y comentan que salen de ahí cuando llegan a comprender lo mal que hicieron quitándose la vida y piden y ya se arrepiente de lo que han hecho, y casi siempre comentan que es el guía el que va a rescatarles de esa zona y le lleva a la luz, como hubieran ido si no se hubieran suicidado. Bueno, llegamos a la parte más importante, en la que me toca a mí aprender. Sí, tenemos tiempo. Vale, la parte que me toca a mí aprender, porque mientras hablo solo digo cosas que ya sé, pero ahora que habláis vosotros puedo aprender de lo que digáis. Entonces, preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora puedo llevar el micrófono para os toca hablar a vosotros. Mira, la pregunta es, ¿sería buena idea entonces, por ejemplo, aprender un idioma en hipnosis, ¿no? Puesto que los niños aprenden los idiomas en edad temprana. Sí, si quieres tener tantas sesiones como horas pasan los niños aprendiendo, yo encantado. Mira, en concreto, la persona que he comentado que su guía le leyó la lista de sugestiones que yo le he dado, esa quería su intención era experimentar una vida en la que hubiera dominado el inglés para de alguna manera recuperar ese conocimiento que ya tenía y que le fuera más fácil aprender inglés ahora, porque en su día lo hablaba con fluidez, se supone. Ahí el guía me dijo que él podía ayudarla a que el estudiar inglés no le fuera tan penoso y tan laborioso, pero que se lo tenía que currar, que no le podía llegar por iluminación divina de golpe el hablar inglés. Y las sugestiones que le dio eran orientadas a eso que comentaba. Claro, entonces sería buena idea, por ejemplo, estar en un estado de pero te digo, ahí pero hay una técnica que no sé si tiene que ver con eso, pero podría parecer, hay una técnica de hipnosis que cuando tú quieres dominar una materia y tienes un personaje al cual seguir o ideal para ti, puedes en hipnosis encontrarte con ese personaje, ponerte en su lugar y ver tus problemas con la mente de ese experto y captar parte del know-how de ese experto. Eso existe. Es una técnica. Más preguntas. Dos sí. Serían dos preguntas. Una sería, actualmente, ¿cómo está valorado la hipnoterapia o la hipnosis por psicólogos y psiquiatras? Y la otra sería, no sé si entiendo que existe un máximo de hacer regresiones dentro de un año, no sé, ¿hay un plazo para que eso pueda causar algún tipo de mal o no? No. Te respondo primero a la segunda. No hay ninguna contraindicación siempre que vayamos buscando resolver un problema actual del cliente. La única cosa que me pregunta en cuanto a la frecuencia es que una sesión terapéutica produce unos cambios que tardan mínimo una semana en empezar a manifestarse, con lo cual no tiene sentido hacer una sesión hoy, la siguiente mañana, la siguiente pasado, porque no hemos dado tiempo. Entonces, como mínimo, separarlo una semana o dos entre una sesión y otra, pero no porque sea malo, sino porque no es útil hacer una sesión y la siguiente sin esperar a ver los resultados de la primera. Eso en cuanto a la segunda pregunta. En cuanto a número de regresiones, no hay ningún problema. De hecho, si la persona trae 3 emociones negativas,
es que soy muy nervioso, tengo miedos y me siento triste. Pues hacemos una regresión para buscar el origen de los miedos, otra para buscar el origen del otro problema y otra para buscar el origen del otro problema. Hacemos 3, una por cada emoción. Me refería un poco que fuesen experiencias que cuando retorne te muestre que haya sufrido emociones muy violentas, ¿no? De ese tipo me refiero. Sí, cuando el origen de tu problema es algo doloroso, violento y la persona está muy afectada, primero que el proceso de revivir esa experiencia ya tiene una especie de catarsis que te ayuda, o sea que es bueno. De hecho, no puede faltar en mi consulta el paquete de Kleenex para las lágrimas. Eso es bueno, pero cuando es demasiado, podemos pedirle al cliente que vea el proceso como si estuviera viendo una película, es decir, que se salga del papel de protagonista y lo cuente como en tercera persona. Eso alivia. No es lo mismo me están quemando en la hoguera que decir están quemando en la hoguera al que yo era antes, ¿no? La experiencia de contarlo en tercera persona o en primera cambia y es más llevadero. Y en cualquier caso es algo que tu mente supraconsciente considera que es necesario que vivas para resolver el problema, que revivas para resolver el problema. Como no ha sido por gusto el ir ahí, pues es mayor la utilidad que el hecho de pasar por eso. Y la otra pregunta, pues hay muchos psicólogos que practican hipnoterapia y hay muchos psicólogos y muchos psiquiatras que no la practican. Los que no la practican pueden ver esto como una especie de competencia que se mete en sus funciones o tal. No lo es, de hecho, la mayoría de clientes que vienen a mí ya han pasado por todos los psicólogos y psiquiatras posibles, es decir, que vienen al hipnoterapeuta como último recurso, o penúltimo, luego está el curandero. Entonces, como último o penúltimo recurso vienen. Pues eso, ahí es como todo. ¿Debería enseñarse hipnoterapia en los estudios de psicología? Sí, estaría muy bien. Pero claro, tiene un inconveniente, que a lo mejor aplicando hipnoterapia a tu cliente, no hay ningún psicólogo, ¿no? Le resuelves el problema en 4 sesiones y como psicólogo te tira 20 o 30. Entonces, igual te interesa rentablemente no aplicar hipnoterapia que aplicarla, pero eso ya es cuestión de cada terapeuta. Y si se me permite una Sí, sí, tercera, sí, sí. ¿te has encontrado con casos de personalidad múltiple? No. Me he encontrado casos de partes de la misma personalidad, pero una parte que quiere una cosa y otra parte que quiere otra, pero no hasta el punto de que tengan vidas separadas y contrarias y opuestas y no. Son partes y siempre nos ocupamos al terminar la sesión del trabajo con partes de asegurarnos que se integran en un uno solo para que sigan juntas y no dé pie a que se pueda desarrollar la creencia de que hay otro en mí que quiere esto y yo otro diferente que quiere lo otro, ¿no? Son parte de uno mismo, salvo cuando es una obsesión, que entonces sí procuramos eliminar esa parte, en el buen sentido de la palabra eliminar. Muchas gracias. Ajá. ¿Cómo sería hacer hipnosis a una persona desconfiada? Pues haciéndole que confíe, porque yo no le puedo hacer la hipnosis si ella no desconfía de entrar en hipnosis. Es ella la que se tiene que meter en hipnosis. Mientras la persona desconfíe, no va a entrar en hipnosis. A mí cuando le digo a un amigo que acabo de conocer, una persona que acabo de hacer, ¿y tú a qué te dedicas? Yo hago hipnosis. A ver, hipnotízame, a ver si puedes hipnotizarme en contra de mi voluntad. Digo, no te preocupes, ya has ganado. No, no puedo. Si uno se opone, si yo le voy diciendo a la persona, relájate, y ella en vez de relajarse dice, ¿qué me va a hacer? ¿Querrá hacerme esto? ¿Querrá hacerme lo otro? No está pensando, está con el factor crítico levantado, no baja, no se relaja, no puede. ¿Es posible o no es posible? No. Tú no puedes entrar en hipnosis si desconfías de entrar en hipnosis. Entonces, si tienes ese problema emocional, dices, yo quiero curarme mi desconfianza. No puedes, porque como soy desconfiado, no.
No puedo a base de hipnosis, pero puedo a base de hacerte trabajar esa desconfianza hasta el punto, con formación como estas, porque de hecho, a diferencia de los psicólogos, cuando una persona tiene un problema y quiere acudir a un psicólogo, llama y en la primera sesión le hacen terapia, porque él va a que le hagan terapia. Pero yo me llaman y tengo que dar una sesión como esta, explicativa, para quitarle la desconfianza, los miedos, todos los tabúes y todos los mitos que tiene sobre la hipnosis. Claro, si alguna vez alguno de vosotros quiere hacer terapia, ya me he ahorrado la sesión informativa. Más preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Los jóvenes no tienen ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Cuánto tarda una sesión? Normalmente entre hora y media, 2 horas. Lo que pasa es que se hace muy corto, ¿eh? La persona, cuando sale de hipnosis, le pregunto, ¿cuánto tiempo llevas? Te dice, media hora. Y digo, no, pues hora y media llevas. Yo tengo una duda también sobre esta regresión a vidas anteriores. Sí. Porque si cuando llegamos aquí, por determinación del plano espiritual, deberíamos olvidarnos de que se pasó para ser mejor para nuestro progreso. ¿Por qué iríamos intentar en contra esto y hacer regresiones a vidas pasadas? Bueno, la cosa es que yo como terapeuta no te obligo a ir a una vida pasada. Yo permito que tu mente supraconsciente te lleve a donde considere oportuno para sanarte. Es ella la que decide. Por eso te he dicho que yo no hago turismo espiritual, yo no te llevo a tener una experiencia de vida pasada forzada. Es tu mente superior, tu alma, la que decide si es conveniente o no que tú vayas a una experiencia de una vida pasada para resolver tu problema. Si ella lo considera... Sí, lo único que pasa es que cuando nacemos, la mente supraconsciente es siempre la misma, pero la mente consciente viene sin ejercitar, la parte intelectual viene sin ejercitar. La mente subconsciente, que es el almacén de datos, de recuerdos y de creencias, viene vacía. Y predomina la mente supraconsciente, porque las otras están en pañales. Los niños, la mente subconsciente la tienen en blanco y se van grabando ahí las creencias conforme vas viviendo, y la mente consciente tarda en tomar su capacidad de razonar y de pensar. Ahí se nos presentan experiencias del tipo de ver amigos invisibles, porque la mente consciente todavía no ha llegado a la creencia de que eso no existe. Eso lo está experimentando la mente supraconsciente. Pero cuando ya nuestro entorno nos mete las creencias de que olvídate de eso, eso no existe, eso son imaginaciones, y eso se graba como creencia de que eso no existe, ya perdemos esa capacidad de percibirlo. Y digamos que mientras la mente consciente no se ha desarrollado, predomina la superconsciente. Pero cuando la mente consciente se desarrolla, como que esa es la que con la que estamos sintonizados, con la que trabajamos, y la otra está ahí en un segundo plano, y no se puede expresar nada más que con intuiciones. Nos manda intuiciones, y los guías también nos mandan intuiciones, como única manera de llegar, porque la mente consciente ha absorbido todo el control. Esa sería la respuesta. ¿Puedo hacer una última? Sí, claro. No, es solo por curiosidad ahora. Cuando vemos estos espectáculos, ¿no? Sí. La persona llega y realmente parece que es Duerme. inmediata. Entonces, y Sí. tener la voluntad, ¿cómo? Bueno, primero, existe la hipnosis instantánea que he comentado, que es provocarte un shock, un microshock, y en ese momento pueden entrar a darte sugestiones y entran directamente. Pero la mayoría de las veces los programas de televisión, por ejemplo, se ve que dice duerme y la persona hace ¡plaf! Y cae en hipnosis. ¿Eso es falso? ¿Es una interpretación? No, es real. Pero que también es real todo lo que hacen antes que no se ve en el programa, que es que cogen a todo el público, le hacen pruebas de sugestionabilidad, detectan quiénes son los más sugestionables. A eso los meten en hipnosis. Están hora y media, 2 horas
llevando la hipnosis. Y cuando están en hipnosis, se le dice, ahora vas a salir de hipnosis, pero cuando me oigas decir la palabra duerme, seguida de un chasquido de dedos, vas a volver a este estado en el que estás ahora. Se le deja esa sugestión. Se le saca de hipnosis y se le mete entre el público. Luego salen voluntarios y dice, duerme. Y no es que en ese momento le estés hipnotizando, es que ya le hipnotizaste antes y le dejaste esa asociación, que es algo parecido a lo que yo he dicho, que la verdadera autohipnosis se puede obtener así. Vas a un hipnotizador, te hipnotiza y tarda hora y media en llegar a un nivel profundo de hipnosis, y cuando estás ahí te dicen, cuando digas la palabra relax 3 veces, vas a volver a este estado en el que estás ahora, por ejemplo. Luego ya sales y en tu casa, cuando dices, quiero hipnotizarme ahora, relax, 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 pum, y me encuentro en el estado en el que estaba. Entonces, lo que se ve es real, pero no es toda la verdad, porque hay parte que se hace fuera de cámara que no se ve. ¿Cómo haces en un caso, por ejemplo, una persona que cree y quiere firmemente, pero tiene una mente muy analítica y no es sugestionable? Le cuesta. ¿Que es muy sugestionable? Que no lo es. Ah, que no es sugestionable. Que le cuesta entrar en meditación, que le cuesta entrar en todo este tipo de cosas, aunque quiera. ¿Cómo lo conseguiría? Si es que se puede hacer. Pues, lo tiene que conseguir ella. Yo la puedo entrenar, pero es ella la que tiene que entrar en hipnosis. O sea, cuando aceptas que el hecho de estar en hipnosis no es algo que te hagan, sino es algo que tú te haces, que tú quieres experimentar, como que te lo facilitas. Pero si estás pensando que es algo que te van a hacer y que tienes un cierto recelo porque no sabes qué te va a esperar de esa experiencia, pues ahí tú te estás poniendo trabas. De hecho, en una hipnosis de espectáculo, en la fase preparatoria, cuando se ve quién es más sugestionable y quién menos, pues el que está más por la labor se deja llevar, y el hipnotizador, diciendo las mismas palabras para todo el público, unos entran en hipnosis profunda, otros entran en hipnosis superficial y otros no entran en hipnosis. Entonces no depende de lo que dice el hipnotizador, depende de la persona. Pero todos, en un grado mayor o menor, podemos experimentar lo que es hipnosis. Como la experiencia de la playa, el que va al mar por primera vez puede llegar a la orilla, mojarse los pies y de ahí no pasa, por miedo. Otros se atreven a meterse con el agua hasta el pecho y otros se zambullen y nadan y bucean y lo experimentan a tope. Pero dependen de la persona, no depende de la playa ni depende del instructor, depende de la persona. Más preguntas. Yo tengo una. Antes que ¿es posible que la persona no consiga entrar en un estado de hipnosis en la primera sesión y que ya se requiera varias sesiones? Sí, claro, es algo entrenable. Ajá, entiendo. Sí, sí. Muchas gracias. Es decir, con la práctica cada vez vas perdiendo el miedo, la desconfianza, y te vas entregando más. Y sí, no solo es posible, es que es frecuente. Vale, gracias. Es curioso Dime. que he notado que tú has puesto una frase, una palabra, ¿Sí? que está diciendo sana acción. Sí. O sea, es como que si para sanar tengo que hacer algo por mí Sí, misma. esa frase, que no es una frase, forma parte de mi nombre de la empresa, es hipnosis, tu sana acción. Sí, Si lo lees todo seguido es tu sanación. sí. Eso es un mensaje subliminal. Tu sanación. Y está separado en dos cosas que también tienen sentido. Es que tú tienes que hacer acción, tienes que tomar parte en el proceso. Dejar de ser desconfiada, por ejemplo. Es algo que tienes que poner de tu parte. Las personas que vienen a que la hipnosis le cambie, sin ellos tomar ningún esfuerzo, no le funciona tan bien como la persona que ha decidido cambiar, sea con hipnosis o sea como sea. Tu sana acción, por eso. Oye, otra cosa que quería aclarar, que me he acordado ahora,
me habréis oído decir constantemente, referirme a la persona que viene a hacer hipnoterapia conmigo como el cliente. Siempre digo mi cliente. No es un término mercantilista, es que la hipnosis es una terapia natural y legalmente en España, como terapias auxiliares, nosotros no sanamos, no curamos y no tenemos pacientes, aunque tenemos clientes y resolvemos problemas, pero no curamos ni sanamos legalmente. Aunque muchos de mis clientes sean muy pacientes conmigo y les puedo llamar pacientes por la paciencia que tienen. Y lo mismo de sanación, no puedo decir sanación porque yo no soy un sanador oficialmente, eso es para los profesionales de la salud. Pero sí que puedes tomar una sana acción en el proceso de resolver tus problemas emocionales. Muchas gracias. Más preguntas. Aprovechemos. Sí. Bueno, no en sí no es una pregunta. ¿No? ¿Cuál? Ah. No, es un comentario, ¿vale? Acerca, por ejemplo, de lo que dijo este señor. Sí. Que, usted hermano, que esto no es, las terapias no deben ser aficionarse a uno a eso como algo, como un hobby, ¿no? Las terapias regresivas y todas estas cosas. Porque ya cuando nosotros encarnamos traemos, o sea, cumplir unas leyes. Nosotros venimos a hacer un curso, como dijiste. Entonces, hay cosas que ya no se pueden salir de ellas. Por ejemplo, por curiosidad, hacer ese turismo, a ir al pasado, a vidas pasadas, a encontrarse quién sabe qué. Porque la gente, yo he escuchado, por ejemplo, que el riesgo de una regresión es a lo mejor encontrar un aspecto de uno que le cause un trauma, en vez de solucionarle un problema, se trae el problema que ya tuvo, lo trae a esta existencia. Entonces es decir, que para uno hacer regresiones y estas cosas, lo que también has dicho, que es importante, que debe uno enterarse primero de qué se tratan las cosas, ¿no? Para tener como una preparación previa a poder conocer estas cosas. No entrar en un campo baldío ignorante completo, porque pues a lo mejor las regresiones no le sirven sino le perjudican. Por eso no se debe provocar una regresión cuyo único fin sea experimentar una vida pasada. Hay gente que me ha pedido, tengo curiosidad por experimentar una vida pasada, a ver si he sido un faraón o el emperador de no sé dónde. Digo, vale, incluso contigo no sería tan peligroso hacerla porque no va a ser una regresión. Vamos a hablar no con tu mente superior, sino con tu ego. Va a ser una terapia con tu ego, porque claro, el que dice, yo he sido el emperador de Francia, en la vida anterior fui faraón en Egipto, en la otra, bueno, siempre ha sido un poderoso. Pues probablemente no esté tratando con la mente supraconsciente, sino con el ego de la persona, y se trata de otra manera. Pero sí, no lo hacemos por curiosidad. Es que me ha gustado el término que le has dicho, por turismo espiritual. Claro, es que alguno dice, quiero hacer una excursión al pasado, a una vida, pero solo por curiosidad, no. No, porque como no vas buscando la solución de tu problema, puedes que te encuentres cualquier cosa que no es solución a ningún problema y que puede ser un problema en sí mismo, que experimentes eso. Y probablemente una persona, según su grado de preparación, puede experimentar una vida pasada en la que fue un criminal y tener la madurez suficiente para entender que eso es una parte de su pasado, como si hoy estamos en la universidad y recordamos que en el jardín de infancia nos peleamos con un compañero. Pero otra cosa, si la persona no tiene esa preparación, puede pensar que él es el que está allí en el jardín de infancia. Obviamente lo que está pasando es algo por lo que él pasó, pero que ya lo ha superado, porque de hecho está en una escuela superior ahora a la que estaba entonces. Pero si no tiene eso claro, es labor del terapeuta, si se encuentra con una experiencia en la que se ve ese tipo de comportamiento, asegurarse de que eso quede como lo que vivió el otro, el que él era en aquella época, no él actualmente. Separar bien esas dos cosas para que no se lo traiga como una mochila. Hay una frase del chico Javier que dijo, si quieres saber qué tú has sido en la otra vida, mira para tu vida actual. Claro. Y eso lo dijo los espíritus. Ustedes pueden en la sesión
omitir una información porque necesita solucionar un problema de la persona, pero esta persona no quiere ir a vidas anteriores o algo así, pero ustedes pueden llegar a esto para que solucione el problema de la persona, pero ustedes omiten esta información porque la persona no está apta para tener esta información muy fuerte o algo así. A ver, en las últimamente que he comentado que estoy trabajando con la mente supraconsciente, ahí le pedimos a la mente supraconsciente el acceso al origen del problema, y una vez que lo tiene localizado y lo trabaja, le decimos, ¿es conveniente que la mente consciente del cliente sea consciente de cuál es este origen del problema? Y si me dice no, no es conveniente, bueno, pues permite que siga sin ser consciente de cuál ha sido el origen del problema. Y sale de la sesión y no se acuerda de haber tenido esa charla en la que estaba como espectador, en que yo estoy hablando con la mente supraconsciente y la mente consciente está como espectadora de la película. Pero termina la sesión y no recuerda la película. Y si la mente supraconsciente dice que sí, que es conveniente que sea consciente, le decimos, por favor, haz que la mente consciente se vuelva consciente de este evento y cuando termine déjamelo saber. Y me hace la señal de que ya está consciente del tema. Tenemos que tener miedo de hacer, porque ustedes como profesional terapeuta nos va como que guiando. Sí, claro. Yo lo único que hago entonces es esto que quería saber, porque a veces la persona no quiere ir, quiere solucionar ese problema, pero no quiere ir hasta el claro. grave que A veces no quieren revivir el problema por un tema de vergüenza. Piensa que lo que le pasó, que lo recuerda perfectamente, no se lo quiere contar al terapeuta. Por eso esta última tipo de terapia, hablando con la mente supraconsciente, he comentado que a veces se puede tratar sin que tenga que verbalizar cuál era lo que estaba pasando en el evento. Con que lo sepa la mente consciente y la supraconsciente y se arreglen entre ellos, no tengo por qué enterarme yo. Yo le voy diciendo, ¿necesita que se haga consciente? Sí, haz que sea consciente, pero no le digo, cuéntamelo. ¿Lo puedes hacer que eso no le afecte como le está afectando hoy? Sí, pues haz lo que tengas que hacer. Bueno, tenemos que finalizar, pero antes de terminar quería contar un caso, porque como nos conocimos. Un día he venido al centro, porque el consultorio, ¿se llama así consultorio? Sí. El consultorio de él está aquí, al fondo del pasillo. Y entonces yo veía siempre la foto ahí, y me llamaba la atención, pero nunca no habíamos hablado. Entonces un día he venido para arreglar algo del proyector. ¿Y qué pasó? Yo salí para hacer algo, pero cerré la puerta con la llave dentro. Y eso no se puede abrir. Entonces tuve que ir hasta los dueños de este inmueble, están al otro lado, pero más adelante, y volví con la llave que me prestaron para llegar. Y cuando bajé para salir, justo estaba entrando una cliente de Antonio, y preguntaba, ¿pero dónde es el consultorio de hipnosis? Yo dije, vale, yo sé dónde es. La traje y yo dije, mira, Antonio, soy tu vecino del centro espírita. Pero, uy, ¿hay un centro espírita aquí? Dice, sí, pero no lo sabía. No, solo llevaba aquí coincidiendo con vosotros año y medio. Año y medio entrando por la puerta y no sabía que había un centro espírita. Año y medio viviendo en la planta quinta del edificio donde está el centro Alborada abajo y no saber, y bueno, y año y medio intentando ver la puerta de ese centro abierta y nunca coincidía en las horas que abren. Es decir, yo llevaba año y medio con el tema de espiritismo en el punto de mira y nunca había coincidido. Y yo no soy medio sensible, tengo intuiciones
pero en este día estuvimos hablando y hablé. Y le dije algunas cosas. Bueno, que hoy ya no me acuerdo. es que lo que pasó fue que viniendo al consultorio para atender a esa cliente, yo siempre que vengo en el coche voy pidiendo ayuda a mis guías para atender a ese cliente. Si me pueden ayudar, mejor que mejor. Y en ese proceso de hablar con mis guías les pedí si era posible una comunicación con ellos más bidireccional. Es decir, que yo hablara y me respondieran. No solo que yo pidiera cosas y se me facilitaran, sino poder dialogar, ¿no? Y ante esa petición expresa, a la media hora tenía en la puerta a Rodrigo, que se presenta como presidente de un centro espírita, que encima lo tengo aquí al lado. Y entonces, yo acostumbrado a cómo me responden los guías, digo, yo tengo que averiguar si es una casualidad que él está ahí en la puerta acompañando a la cliente o si es la respuesta de mis guías que me acerque a este centro espírita. Y quedé con él otro día para hablar del tema, me comentó las actividades del centro, yo le comenté lo que hacía y mientras estaba ahí empezó a canalizar a mis guías y empezó a hablarme como mis guías. Me dijo, estamos aquí para ayudarte, tal. Siempre hemos estado aquí. Recuerdo que me dijeron, pero tú te apartaste, o algo así, sí, me dijeron. Te podemos ayudar a esta comunicación, pero tiene que ser de una manera gratuita, altruista, no para usarla para tus fines, sino para ayudar. Y bueno, ese fue el origen. Pues no sé si te has dado cuenta, pero has enseñado espiritismo hablando de hipnotismo. Punto de encuentro. Sin hablar términos, claro, pero hablaste de espiritismo utilizando el hipnotismo y tu experiencia es muy enriquecedora. Bueno, ha sido un regalo para nosotros. No, y para mí. Te agradecemos mucho y quería pedir un aplauso para nuestro Gracias a ti. Lo único... Hemos sido vecinos, ¿eh? ¿Ah, sí? Somos vecinos. ¿Dónde? Claro, porque nosotros somos los de Alborada. Pues ya os conozco. Lo que pasa es que el centro tiene un horario muy atípico porque se abre por la mañana a las 8:30 y hasta las 11, 10:30, 11. Ajá. Entonces, claro, nunca está abierto. Claro. Y yo fui un mes ahí pensando que abría a las 9 como siempre y llegué entre el medio de la reunión. Claro. Pues un placer. En el quinto, justo encima de Alborada, estoy yo. Mira, y ahora te entiendo, porque Bianca me comentó algo que tú dijiste, ¿no? Que las mentes quizás más débiles, no voy a decir así, no son poco, cuesta más hipnotizarlas, ¿no? Sí. Y yo intenté hacer varias veces hipnotismo, no me resultó nada, entonces me comentó Bianca que creo que es por ahí. Entonces, mi mente no es tan fuerte. No. Bueno, vamos a hacer una oración para finalizar. ¿Alguien te gustaría hacer la oración final hoy? ¿Alguien? Bueno, la hago yo. Bueno, cerremos los ojos entonces y vamos a agradecer a Dios nuestro Padre que nos envió aquí, señor Antonio, nuestro amigo Antonio, para esta conferencia, que fue un regalo. Muchas gracias, Padre, gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestras actividades, teniéndole como nuestro compañero. Gracias a todos los amigos aquí, encarnados y desencarnados que estuvieron con nosotros. Y Padre, te pedimos bendición para este fin de semana, que podamos ir a casa y disfrutar del fin de semana con seguridad, protegidos y con mucho aprendizaje. Pues muchas gracias y pedimos permiso para finalizar los trabajos de hoy, que así sea. Que así sea. Muchas gracias a todos. Bueno, solo añadir una cosa, que si después de la sesión que hemos tenido surgen nuevas dudas, queréis comentar algo, yo siempre estoy disponible para hablar con cualquiera a ese número de WhatsApp o si nos vemos aquí en el centro, que siempre estoy a disposición vuestra para lo que sea.
Gracias.